Decían que el rey Alfa no estaba maldito por el acero ni por un hechizo, sino por algo más cruel, por el propio tacto. Un simple roce de la piel de una mujer contra la suya, y su cuerpo ardía como si el veneno fluyera por sus venas. Toda mano que se atrevía a tocarlo se convertía en su enemiga. Cada caricia era como una puñalada. Y así, el lobo más poderoso del reino vivía como si fuera intocable. Corazones salvajes, bienvenidos de nuevo a Cuentos de Lily Moon. Si sois nuevos aquí, no olvidéis pulsar el botón de suscripción para no perderos nunca el fuego, el desamor y el oscuro romance que os espera. Esta noche comenzamos una historia sobre el poder, el destino y la única mujer que lo desafiará todo. Morpheus Draven, el rey Alfa, estaba sentado en un trono tallado en piedra de obsidiana. Su corona brillaba con la fría luz del acero lunar, pero su rostro era más duro que cualquier metal forjado. Sus anchos hombros estaban cubiertos con pieles negras y sus manos se aferraban con fuerza a los brazos del trono. Parecía menos un hombre y más la encarnación del invierno mismo. El gran salón estaba en silencio, como siempre. Ninguna cortesana permanecía a su lado. Ninguna reina se sentaba en el trono a su lado. Ninguna mujer se atrevía a acercarse a él porque sabían lo que era, porque habían visto lo que la maldición podía hacer. Solo tenía 16 años. El Festival de la Luna estaba lleno de música y risas. Las linternas brillaban con luz dorada sobre el patio del palacio, y las mujeres nobles con vestidos resplandecientes giraban como pétalos al viento. Una chica dulce, valiente y demasiado inocente se abrió paso entre la multitud para llegar hasta él. «Baila conmigo, mi príncipe», le susurró, con las mejillas sonrojadas por el valor. Morfeo dudó, pero cuando los dedos de ella rozaron su palma, un fuego estalló bajo su piel. No era el calor del deseo, ni la chispa del destino, sino agonía. La chica gritó como si sus huesos se hubieran convertido en acero fundido. Su cuerpo se convulsionó y se derrumbó en sus brazos. Él la soltó, aterrorizado, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos se vidriaron antes de que llegaran los curanderos. Murió con la mano aún extendida hacia él. Y a su alrededor, la corte retrocedió horrorizada. A partir de esa noche, Morfeo aprendió lo que significaba ser intocable. Las mujeres se encogían cuando él entraba en una habitación. Las madres tiraban de sus hijas hacia atrás cuando él pasaba. Su propio padre, el antiguo rey, hablaba de él con amargura, un hijo que nunca podría engendrar un aire. Y así, el niño que una vez anheló el amor se convirtió en un hombre esculpido en hielo. Ahora, años después, la sala del trono seguía resonando con vacío. Morfeo se levantó de su asiento, sus botas golpeando el mármol con un ritmo implacable. Su presencia imponía silencio. Subió los escalones del balcón y se detuvo sobre el reino que gobernaba con hierro y miedo. Las aldeas se extendían bajo la luz plateada de la luna. Desde esta altura parecía pacífico, pero él sabía que no era así. Le temían, le adoraban, pero nadie le amaba de verdad. Cada victoria sonaba hueca. Cada batalla ganada le dejaba más frío y cada noche era más solitaria que la anterior. Cuando tenía 20 años, su consejo le obligó a comprometerse. Una princesa del este, radiante, astuta, con una sonrisa tan dulce como el vino envenenado. Ella juró que no temía su maldición. Prometió que su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir. Durante semanas ella desempeñó su papel, pero la noche antes de su boda, se coló en sus aposentos con un frasco de veneno escondido en la manga. Morfeo la atrapó antes de que la copa tocara sus labios. Bajo la luz de las antorchas, su máscara se resquebrajó. «No eres un rey», escupió. «Eres una maldición para todos nosotros. Nunca tocarás a una mujer, nunca tendrás un hijo, nunca estarás completo. Deberías haber muerto la noche en que naciste». Fue exiliada antes del amanecer, pero sus palabras se pudrieron como podredumbre en su corazón. A partir de entonces, Morfeo juró no volver a ser engañado nunca más. Y así gobernó como un rey en la sombra, intocable, inflexible. El consejo le presionó para que le diera aire, pero él lo silenció con ira. Las mujeres se quedaban en los bordes de sus salones,
pero ninguna se atrevía a acercarse. Él era el poder. Él era el miedo. Él estaba solo. Sin embargo, incluso las maldiciones tienen grietas. E incluso el trono más frío no puede resistir la mano del destino para siempre. Muy por debajo del palacio, en un mercado lleno de ruido y vida, una omega ciega llamada Ara pronto se cruzaría en su camino. Y con un solo toque imposible, ella lo reescribiría todo. En el corazón del bullicioso mercado, donde los comerciantes gritaban unos sobre otros y el aroma de la carne asada se mezclaba con las especias y el polvo, ella caminaba. El Ara Vera. Sus ojos eran de un blanco puro, nublados como el cristal pálido, sin ver nada del mundo que la rodeaba. Y sin embargo, se movía con una gracia tranquila, guiada por un delgado bastón y el ritmo de sus propios oídos. Ella oía lo que los demás ignoraban: el roce de las sandalias, el aleteo de la ropa, la respiración irregular de los mentirosos, el aguijón de la burla antes de que se pronunciara. Era ciega, pero no ajena a lo que sucedía a su alrededor. Y eso quizá era lo más cruel. Su manada nunca le había permitido olvidar lo que era. ¡Apártate, omega inútil!, se burló alguien cuando su hombro rozó demasiado cerca de un puesto. Sevil, maldecirá tus mercancías con su ceguera, siseó otra voz, provocando una oleada de risas entre la multitud. Ágara apretó los labios en silencio. No discutió, no se defendió. Hacía tiempo que había aprendido que las palabras solo alimentaban su crueldad. En casa, el desprecio era aún más agudo. Su hermanastro, Daxon, se deleitaba en hurgar en la herida. «Ni siquiera puedes ver la luna», se burló una vez, mientras la manada se reunía para aullar bajo su resplandor plateado. «¿Qué clase de lobo eres? Ni siquiera la diosa se molestó en bendecirte». Él la había empujado al suelo aquella noche, dejándole las rodillas en carne viva, mientras los demás se reían. Ella recordaba haber levantado la cara hacia el cielo, que no podía ver y haber deseado, solo por una vez, que la diosa los quemara a todos por su crueldad. Pero la diosa había guardado silencio. Así que Ara aguantó. Se levantaba cada día entre abucheos, soledad y el dolor de no pertenecer nunca a ningún lugar. Y en los momentos de silencio, cuando nadie la escuchaba, soñaba. Soñaba con escapar, con correr más allá de las fronteras de su manada, con encontrar un lugar donde su ceguera no fuera una maldición, sino simplemente ella misma. Aquella mañana el mercado rebosaba de vida. Los niños correteaban entre los puestos. Los comerciantes cantaban promesas de sedas exóticas y espadas de acero de lobo. En algún lugar, un laúd tocaba una canción de amor que le hacía doler el pecho. Siguió el sonido, con su bastón golpeando rítmicamente contra las piedras. Cada paso era cuidadoso, ensayado. Se guiaba por la memoria, por el sonido, por el susurro del aire contra su piel. Aún así, los accidentes ocurrían. Un vendedor maldijo cuando ella rozó una pila de fruta. Alguien la empujó hacia la multitud. Tropecó, pero se recuperó agarrándose al bastón. «Omega inútil», escupió el hombre. Sus labios temblaron, pero los apretó con fuerza. Las lágrimas le quemaban los ojos sin que nadie lo viera. Levantó la cabeza con fuerza, aunque nadie notó el orgullo en la postura de una chica ciega. Y entonces el mundo cambió. El ruido de la multitud se atenuó, convirtiéndose en un extraño silencio. No podía verlo, pero lo sentía. El aire se espesó, cargado como si la tierra misma contuviera la respiración. Una presencia se movió por el mercado, con pesadas botas contra la piedra, seguida de una oleada de susurros. «El Lara», le susurró alguien burlonamente al oído. «Cuidado, el rey camina entre nosotros». Su hermanastro, Daxon, la empujó hacia adelante, hacia el camino de esa presencia, riendo entre dientes. «A ver si al maldito rey le gusta tu tacto, ciega». Tropiezó y se le resbaló el bastón de las manos. Ciega y desamparada, extendió la mano instintivamente, desesperada por recuperar el equilibrio. Su mano chocó con algo duro, sólido y cálido, lleno de vida. Un pecho, un cuerpo. La multitud contuvo el aliento. Ahora se quedó sin respiración cuando unos dedos fuertes le agarraron la muñeca. Sintió el calor de su piel, la fuerza de su agarre.
Se preparó para el retroceso, el grito, la agonía que siempre seguía cuando tocaba a alguien sin previo aviso. Pero no llegó. En cambio, su piel se estremeció, no por el dolor, sino por algo más, algo peligroso, algo vivo. Y el silencio a su alrededor se hizo más profundo hasta que todo el mercado pareció contener la respiración. Por primera vez en su vida, el rey maldito no sintió más que calor. Y por primera vez en la de ella, la Omega ciega fue finalmente vista. El mercado contuvo la respiración. Los comerciantes dejaron de gritar. Los niños se quedaron paralizados en sus juegos. Incluso el viento pareció detenerse cuando Morpheus Draven, el rey alfa maldito, se quedó inmóvil en silencio con una frágil Omega ciega aferrada a él. Su mano era pequeña contra su pecho, delicada, temblorosa, y sin embargo no le quemaba. No le retorcía las entrañas en agonía como lo había hecho el contacto de todas las demás mujeres. En cambio, calor, un calor extraño e inquietante. Morpheus apretó la mandíbula, su corazón latía con fuerza bajo la palma de ella. Debería haberla apartado de un empujón, ordenar su ejecución, dar ejemplo ante su pueblo. Eso era lo que su corte esperaba de él. Eso era lo que siglos de miedo exigían. Y, sin embargo, no se movió. ¿Qué brujería es esta? La miró fijamente a los pálidos ojos ciegos que no veían nada, a la suave curva de sus labios entreabiertos por la sorpresa. No era una bruja, ni una sirena envuelta en belleza y engaño. Era ciega, frágil, una muchacha delgada con un bastón caído a sus pies. Y, sin embargo, le conmovía. Todos sus instintos le gritaban que apartara su mano de su pecho antes de que la maldición se despertara. Pero la maldición permanecía en silencio. En cambio, un fuego bajo y peligroso se agitaba en sus venas, un fuego que nunca había sentido. No era lujuria, todavía no, sino la primera chispa de algo prohibido. La multitud susurraba, ¿por qué no arde? La maldición, ¿se ha roto la maldición? No, imposible. Su incredulidad le arañaba los oídos, pero no le importaba. Toda su atención se centraba en la chica que se aferraba a él, temblorosa pero inquebrantable. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Había esperado dolor, el aguijón del rechazo, tal vez incluso la muerte. En cambio, una calidez irradiaba bajo su palma, una calidez constante y viva que le cortó la respiración. Su pecho subía y bajaba bajo su mano. Cada inhalación le recordaba que estaba tocando al hombre más peligroso del reino. ¡Ara! Siseó la voz de Daxon desde algún lugar entre la multitud, rebosante de burla y miedo. Ahora te has matado. Pero no era así. Sus dedos se cerraron con más fuerza, aferrándose instintivamente al rey alfa. Aunque no podía verle la cara, solo sentía el férreo agarre de su mano alrededor de su muñeca y la aterradora firmeza de su silencio. Se atrevió a susurrar, con la voz temblorosa pero clara. Lo siento, Majestad. No era mi intención. Sus palabras se tambalearon cuando él cambió el agarre. No para golpearla, ni para apartarla, sino para sujetarla con firmeza. Su disculpa le golpeó como una espada. Era ella la que temblaba, la que había sido ridiculizada y rechazada. Y aún así se disculpaba ante él. Algo dentro de él gruñó. ¿Quién es ella?, exigió, con una voz que cortaba el aire como un trueno. Nadie respondió. El mercado se doblegó ante su poder. Todos los ojos se desviaron. Solo Daxon se burló desde la seguridad de la multitud. Una omega ciega, mi rey, escupió. Inútil, sin valor, ni siquiera debería estar aquí. Morpheus entrecerró los ojos. Podía sentir la muñeca de Ara entre sus manos. Delicada, frágil, pero no sin valor. Nunca sin valor. Bajó la mirada hacia sus ojos ciegos con una voz grave que solo ella podía oír. ¿Cómo te llamas? Tragó saliva, con los labios temblorosos. Ara Vera. El nombre se le clavó como humo, alojándose en lo más profundo. Ara. La multitud esperaba sangre. En cambio, vieron lo impensable. El rey Alfa soltó su muñeca solo para colocar su mano en su codo, guiándola para que se enderezara, estabilizándola como si estuviera hecha de algo precioso. Los gritos se extendieron por el mercado, y luego,
Con una voz que no dejaba lugar a discusión, declaró: «Ella viene conmigo». El mundo estalló en caos. Las voces se entremezclaron, temerosas, enfurecidas, desconcertadas, pero Morfeo las ignoró a todas. Su mano permaneció en el brazo de Alar mientras se daba la vuelta, tirando de ella con suavidad, pero con firmeza hacia el palacio. Los guardias se pusieron en marcha detrás de él, y la multitud se apartó en un silencio atónito. Por primera vez en la historia, el rey intocable había tocado a una mujer y había sobrevivido. Y por primera vez en su vida, la ciega marginada había sido elegida. El eco de sus palabras aún retumbaba en el aire. Ella viene conmigo. El mercado había estallado en incredulidad. Pero Morfeo Draven no vaciló. Su agarre del codo de Ara era firme, casi protector, mientras la guiaba a través de la multitud que se había apartado. Ella tropezó una vez, desorientada por el caos, pero él apretó la mano y la acercó más a él. El maldito rey Alfa, que nunca había permitido que una mujer se le acercara, conducía a una omega ciega por las calles como si fuera algo sagrado. El pulso le rugía en los oídos. Podía oír susurros a su alrededor como serpientes venenosas. Está hechizado. Esa chica será el fin de todos nosotros. Una omega ciega, imposible. La piedra bajo sus pies se convirtió en mármol. Los sonidos del mercado se desvanecieron en silencio, sustituidos por el eco hueco de los pasos dentro de enormes salones. El aroma del incienso, el humo y el acero frío llenó sus pulmones. Se dio cuenta con un escalofrío de que él la estaba llevando al palacio. «Vos, Majestad», tartamudeó con la mano temblando contra la suya. «Por favor, no lo entiendo. No quería decir que me tocara». La voz de Morfeo se apagó, retumbando como un trueno lejano, y yo sigo respirando. Sus labios se separaron, pero no pudo responder. ¿Qué palabras podía decirle a un rey que acababa de desafiar su propia maldición con su toque? Cada paso hacia el palacio ardía con preguntas que él no podía expresar. Había matado a mujeres por menos, sin querer, maldito, con su sangre en las manos. Sin embargo, su mano se había posado sobre él, y él la quería de vuelta. Estudió su frágil figura mientras entraban en los pasillos de obsidiana de su fortaleza. Su bastón seguía perdido en el mercado, por lo que tropezaba a ciegas a menos que él la estudiara. Era vulnerable de una manera que le retorcía las entrañas, despertando algo que no había sentido en siglos. No era lástima ni misericordia, sino posesión. Ella era la prueba de que su maldición podía romperse, la prueba de que quizá no estuviera destinado a la soledad eterna y la podredumbre, y no quería dejarla marchar. «Majestad», dijo una voz desde las sombras. Torren Vale, beta de la manada Shadowfang, salió a la luz de las antorchas. Llevaba el pelo oscuro recogido, y sus ojos, agudos e indescifrables, se posaron en Ara. Hizo una reverencia, pero había tensión en sus movimientos. «Traes una invitada. Ella se queda», dijo Morfeo en un tono que no admitía réplica. Torren apretó la mandíbula. Volvió a mirar al tembloroso omega ciego, que parecía completamente fuera de lugar en la cavernosa sala, y luego volvió a mirar a su rey. «Mi señor, esto es peligroso». Morfeo entrecerró los ojos. «¿Me cuestionas, Thorin?» «Cuestiono el destino», respondió Thorin con serenidad. «Todos sabemos lo que pasa cuando una mujer te toca, y sin embargo ella sigue en pie. Por eso», dijo Morfeo con voz gélida, «es lo que pretendo descubrir». Sus palabras la atravesaron como cuchillos. Ella no debía estar allí. No era nadie, menos que nadie. Sin embargo, ahora se encontraba entre el alfa más temido del reino y su beta. Sus ojos la miraban como si fuera un arma a punto de dispararse. Su voz salió en un susurro. «Por favor, envíame a casa». El silencio que siguió fue sofocante. Morfeo giró la cabeza lentamente, su mirada como un peso físico que la seguía presionando. «Ahora no tienes hogar», dijo. «No después de esto». Sus labios se separaron, sin aliento. Quería protestar, pero Torren habló primero. «Mi rey, esto provocará malestar», advirtió Torren. «La gente ya susurra. Verán debilidad donde no la hay,
Pensarán que te has comprometido. Morfeo se acercó a Ara, envolviéndola con su sombra. Que susurren, gruñó. Ella me tocó. Ella vive. Sola convierte en mía. La palabra salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Mía. Ese pensamiento debería haberle repugnado. Debería haberlo sumido de nuevo en la ira y la frialdad. Pero en cambio se instaló en él como una cadena, atándolo a la ciega Omega que temblaba a su lado. La expresión de Torren cambió. Conmoción, luego cautela, luego cálculo. Entonces te lo ruego, dijo en voz baja. Asegúrate de que este es el camino correcto, porque si te equivocas... Sus ojos se deslizaron hacia Ara. No será la única que resulte destruida. Morfeo ignoró la advertencia. Su mano rozó la muñeca de Ara, sutilmente, con firmeza. Sintió que ella se estremecía, y luego se quedaba quieta, bajo su tacto. Tenía miedo. Pero estaba allí, y eso era suficiente. Esa noche, el palacio no dormiría. Los rumores se propagarían como la pólvora. El maldito rey Alfa había traído a casa a una chica que debería haber muerto al tocarla. La Omega ciega, que no tenía nada, se había convertido en la mujer más peligrosa del reino. El aire nocturno se cernía pesado sobre el palacio. En algún lugar más allá de las imponentes murallas de obsidiana, la ciudad vibraba con rumores y miedo. Pero dentro de las habitaciones privadas del rey reinaba el silencio, salvo por los latidos mesurados del corazón de Morpheus Draven. Había despedido a sus guardias. Había enviado a Thorin lejos, aunque los ojos de su beta ardían con desaprobación. Ahora solo estaban él y ella, la chica ciega que había trastocado siglos de maldición con un solo toque. Ambos se sentaron rígidos en el borde de la enorme cama, ella retorciendo nerviosamente los dedos en su regazo. No se atrevía a hablar, ni siquiera a respirar demasiado fuerte. ¿Me temes? Su voz rompió el silencio. Ella levantó la barbilla y sus ojos ciegos buscaron en la oscuridad. Eres el rey Alfa. Todos te temen. Morfeo se acercó. Las sombras se aferraban a su alta figura, y la luz de la lámpara rozaba la dura línea de su mandíbula. Y, sin embargo, murmuró, has sobrevivido. Se le hizo un nudo en la garganta. No sabía si eso la convertía en bendita o maldita por derecho propio. Morfeo se acercó a ella. Su mano temblaba, una debilidad desconocida y exasperante, mientras se cernía a pocos centímetros de su rostro. Nunca había tocado a una mujer por voluntad propia, ni una sola vez, sin que la muerte le siguiera. Pero ella era diferente. Sus nudillos rozaron su mejilla. Piel cálida, sin dolor, sin sangre, sin muerte, solo su brusca inspiración. Ara se quedó paralizada, con todos los músculos temblando. Sus pestañas revolotearon sobre sus pálidos ojos y sus labios se separaron ligeramente, como si el contacto hubiera desentrañado algo muy profundo en su interior. Mi señor, susurró con voz quebrada. Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula, con dedos ásperos y callosos, pero insoportablemente suaves. Durante un instante, el mundo se detuvo. Su maldición, su carga, silenciosa, latente, había desaparecido. Una oleada de calor lo invadió, feroz y consumidora. No solo alivio, sino deseo, del tipo que arañaba su autocontrol, que le hacía querer reclamar su boca, su alma, su propio latido. Pero ella temblaba y él no podía. Todavía no. Un golpe en la puerta rompió el momento. «Mi rey», se oyó la voz apagada de Torren. «Arendor ha llegado». Morfeo apretó la mandíbula. Retiró la mano lentamente, obligando al deseo a volver a su jaula. «Entra». La puerta se abrió con un crujido y el sanador del palacio entró. Arendor, con túnicas estampadas con runas de la lengua antigua, traía consigo el olor penetrante de las hierbas y el humo. Sus ojos pasaron rápidamente de Morfeo a Ara, y se agrandaron al verla sentada en las habitaciones del rey. «Es ella», dijo Morfeo, con un tono de voz autoritario. «Pruébalo, demuéstralo». Ar se tensó. «Prueba». Arendor se acercó con cautela, con las manos levantadas en señal de tranquilidad, solo para ver a la niña. Si lo que susurran es cierto, sacó una pequeña navaja,
cuyo filo brillaba a la luz del fuego. Ara se estremeció al oír el sonido. Morfeo gruñó en voz baja, una advertencia que hizo palidecer al sanador. Ella no, gruñó Morfeo. Yo. Arendor asintió rápidamente. Cortó la palma del rey. La sangre brotó escarlata. Luego hizo un gesto a Alara. Tócalo. Su respiración se detuvo lentamente. Temblando, se inclinó hacia adelante hasta que sus dedos rozaron la herida. Cálida, húmeda. Jadeó, esperando dolor, esperando el colapso, esperando que la maldición la golpeara. Pero no pasó nada. La herida latía bajo su tacto. Morfeo sintió que el dolor se desvanecía como si su presencia extrajera el veneno de su sangre. Rendor abrió mucho los ojos ante la diosa. Su voz temblaba. Es cierto. Solo ella puede tocarte. Solo ella puede curarte. Las palabras retumbaban en su pecho. Solo ella. La miró. Esa frágil y ciega Omega con manos temblorosas y ojos que no veían nada. Y sin embargo, era ella a quien el destino había elegido para él. El deseo le arañaba las costillas, pero debajo latía algo mucho más peligroso. «Hope, déjanos solos», ordenó. Arendor se inclinó profundamente y se retiró. Torrens se quedó en la puerta, con los ojos ensombrecidos, pero a Morfeo no le importó. Ya se estaba acercando de nuevo a Arará. Los dedos de ella aún descansaban ligeramente sobre su mano, sobre la herida que ya había comenzado a cerrarse. Ella inclinó la cabeza hacia él, insegura, vulnerable. «¿Qué significa esto?», susurró ella. La voz de Morfeo se volvió grave y áspera. «Significa Ara, eres mía». Esa noche, la luna talló plata en las paredes del palacio, y en la oscuridad, tanto el rey Alfa como la Omega ciega sintieron que algo cambiaba, algo irreversible. Ya no se trataba de supervivencia, ya no era un accidente, era el destino. Por la mañana el palacio ardía con susurros. Al mediodía, los susurros se habían convertido en rugidos. La alta corte se reunió bajo el techo abovedado de la sala del trono de obsidiana, con voces que chocaban como el acero. «Ella es una Omega, ciega, nada menos, majestad, esto es una locura». En el centro de todo, Morfeo Draven se sentó en el trono, con una postura tallada en hierro. Escuchó, aunque su expresión no delataba nada. Lord Vey, de mirada aguda y lengua viperina, dio un paso adelante, con sus túnicas carmesí ondeando. «Mi rey», dijo, inclinándose con fingida deferencia, «no me corresponde cuestionar sus deseos, pero traerla a su custodia, a sus aposentos, es peligroso, imprudente e impropio del trono de Shadowfang». A continuación, se alzó la voz de Celindra Moira, fría y venenosa. La noble mujer de cabello azabache llevaba mucho tiempo buscando el trono a través de la seducción. Ahora su belleza se retorcía con furia. «Lo arriesgas todo por una chica deforme. El pueblo no seguirá a un rey cautivo por la debilidad». Se oyeron exclamaciones. Aquellas palabras eran traición. Sin embargo, Celindra mantuvo la barbilla alta, sabiendo que su belleza le había granjeado mucho perdón en el pasado. Morpheus apretó los nudillos contra los brazos del trono. Cuando habló, su voz era baja, letal. «Di una palabra más en su contra, Celindra, y nunca volverás a hablar». La sala quedó en silencio. Los nobles palidecieron. Lord Varric se inclinó apresuradamente, tirando de Celindra hacia atrás. Se retiraron, pero sus ojos brillaban con malicia. El rey había marcado sus límites y la corte no lo olvidaría. Ella no sabía la tormenta que se desataba en la sala del trono. Solo conocía la tormenta que se agitaba en su interior. Sus manos aún hormigueaban por haberlo tocado la noche anterior. Su pecho aún ardía con el recuerdo de su pulgar acariciando su mejilla. Y, sin embargo, el miedo se enroscaba en lo más profundo de su vientre. ¿Qué quería él de ella? ¿Qué quería ella de él? Sus pensamientos se dispersaron cuando se abrió la puerta. Ahora conocía sus pasos, la tranquila autoridad que desprendían, la forma en que el aire parecía doblarse cuando él entraba en una habitación. «Levántate», ordenó Morfeo en voz baja. Ella obedeció, con el corazón acelerado. Él se detuvo frente a ella, con un silencio pesado entre ambos.
Entonces, su mano le rodeó la cintura. Ara jadeó. Su respiración se entrecortó cuando él la atrajo hacia sí, deslizando un brazo con firmeza alrededor de su espalda, con el pecho presionado contra el de ella, su calor envolviéndola como una jaula. Sus labios se separaron. «Majestad, di mi nombre», murmuró él contra su cabello, mientras las mejillas de ella se sonrojaban. «Me Morfeo». El sonido de ese nombre lo atravesó como el fuego. Su autocontrol se desvaneció cuando bajó la cabeza, inhalando el delicado aroma de su piel. Rozó sus labios contra su sien, el más leve susurro de un beso. Sin maldición, sin dolor, solo deseo. Había pasado siglos sin ser tocado, siglos hambriento, y ahora ella estaba en sus brazos, suave, temblorosa, real. ¿Lo sientes?, susurró, con voz ronca, mientras ella le agarraba la túnica con los dedos. No sé lo que siento. Casi sonrió, aunque fue más una sombra que una muestra de calidez. Lo sabrás, le levantó la barbilla, rozándole la mandíbula con el pulgar. Se detuvo justo antes de llegar a sus labios, obligándose a contenerse cuando todos sus instintos le gritaban que la poseyera. Ella no estaba preparada, y la idea de romperla le aterrorizaba más que cualquier maldición. En lugar de eso, la abrazó con más fuerza, rozándole la oreja con la boca. «Eres mía, Ara. Ninguna corte, ninguna manada, ningún poder te alejará de mí». Su respiración se estremeció. Por primera vez en su vida, se sentía segura, aunque esa seguridad estuviera envuelta en cadenas de fuego. Afuera, los nobles conspiraban en las sombras, convirtiendo su furia en planes. Adentro, el maldito rey Alfa acunaba a la Omega ciega como si fuera a la vez su salvación y su pecado. Y cuando su mano temblorosa se atrevió a levantarse, descansando sobre su corazón, Morpheus Draven supo una verdad. El deseo había despertado y los consumiría a ambos. Los jardines del palacio eran un reino propio. El crepúsculo teñía el cielo de dorado y violeta. Las rosas desprendían un intenso aroma y las fuentes de mármol susurraban. Aquí, lejos de la sala del trono y su venenosa corte, el silencio parecía casi sagrado. El bastón de Aar golpeaba suavemente las losas mientras caminaba, guiada por la mano de Morpheus que le rozaba el codo. El calor de él era constante, tranquilizador, aunque su corazón latía con fuerza a cada paso. Nunca había estado en un lugar así. Nunca había respirado tanta belleza. Sin embargo, no necesitaba ver para sentir cómo cada flor, cada brisa, cada piedra parecía inclinarse ante el hombre que tenía a su lado. «Estás callada», dijo Morfeo por fin, con voz baja, casi áspera. «No sé qué decir», admitió el Ara. «Todo aquí me parece demasiado, demasiado irreal». Él se detuvo. El aire cambió cuando se volvió hacia ella. ¿Y yo? Sus labios se entreabrieron. Quería decirle que él también le parecía irreal, que no podía entender por qué un rey elegiría guiar a una Omega ciega por sus jardines, que no debería sentirse más segura en su presencia que en cualquier otro lugar de su vida. Pero las palabras se le atragantaron. Solo el silencio se interpuso entre ellos. Su silencio era respuesta suficiente. Él se acercó a ella, no con autoridad, sino con algo mucho más peligroso. ¿Necesidad? Sus dedos trazaron su mandíbula, levantando su rostro hacia él. Sus pálidos ojos parpadearon. Sus labios temblaron al abrirse, como si sintiera el peso de su mirada. «Dime que pare», murmuró él. Ella contuvo el aliento. No habló. Eso era todo lo que él necesitaba. Bajó la boca hacia la de ella. Pretendía ser suave, un roce de labios, una prueba del destino. Pero en el momento en que la tocó, el fuego lo invadió. Sus labios eran suaves, vacilantes, luego se rindieron, y él perdió el control. Profundizó el beso, deslizando la mano por su espalda y atrayéndola hacia él. Ella jadeó en su boca, y ese sonido lo desarmó más que cualquier campo de batalla. Ara se aferró a él, con los dedos agarrando su túnica como si fuera su único vínculo con el mundo. Y tal vez lo era. El beso se volvió feroz, hambriento. La saboreó, la reclamó, vertió siglos de soledad y necesidad en sus labios, y ella, frágil, ciega, temblorosa,
Le devolvió el beso con un fuego que abrazó la oscuridad de su maldición. Nunca la habían besado, nunca la habían deseado, pero ahora su cuerpo ardía, su alma temblaba como si toda su vida hubiera estado esperando este momento. Su boca sobre la de ella era áspera, desesperada, pero tierna de una manera que le hacía doler el corazón. Sintió que una mano le acariciaba la cabeza y la otra la sujetaba con fuerza contra su pecho. Debería haberle temido, debería haberse apartado. En cambio, se derritió en sus brazos, susurrando su nombre contra sus labios. Morfeo. El sonido de ese nombre le hizo gemir, profundo y crudo, como si la palabra en sí misma hubiera deshecho su armadura. Cuando por fin se apartó, su respiración era entrecortada y su frente estaba pegada a la de ella. El mundo giraba a su alrededor, pero él la mantenía firme. «Me deshaces», confesó con voz grave. «Un beso y quemaría reinos por ti». El pecho de Ara se agitó. Quería negarlo, decir que no merecía tales palabras, pero sus labios aún temblaban por los de él, y en lo más profundo quería creerle. Sin que ninguno de los dos los viera, dos figuras observaban desde las sombras de la columnata, Lord Vic y Celindra Mora. Sus ojos ardían de malicia mientras el rey besaba a su omega ciega a la vista del sol moribundo. «Entonces es cierto», siseó Celindra. «Se ha enamorado de ella». «Y eso», respondió Beric, «será su perdición». Las rosas temblaban con la brisa del atardecer. La luna se elevó más alto y en los jardines del maldito rey Alfa, el amor finalmente se había encendido. La noche después del beso, el palacio se sentía diferente. El aire zumbaba con verdades tácitas. Todos los pasillos susurraban sobre el rey y su omega ciega. Los sirvientes propagaban los rumores como un incendio forestal. Los nobles servían en silencio. Y en medio de todo ello, Ahara se sentaba en silencio en el comedor, ajena a la tormenta que afilaba sus garras a su alrededor. Le colocaron una copa de oro delante. El vino era rico y especiado, con un aroma empalagoso. Ella dudó, rozando el borde con los dedos. Al otro lado de la mesa, Morfeo observaba cada uno de sus movimientos. Su mirada era implacable, como si pudiera protegerla solo con los ojos. Entonces entró Celindra Mora, con su vestido de seda susurrando como veneno en el aire. Hizo una profunda reverencia, con una sonrisa dulce como el veneno. «Mi rey», ronroneó, «perdona mi ausencia de ayer. Solo deseaba honrarte esta noche con un regalo». Su mano señaló con elegancia la copa. Un vino añejo destinado solo a la realeza. Morfeo entrecerró los ojos. No dijo nada, pero su cuerpo se tensó como el de un depredador. Ella levantó la copa lentamente. Sus labios se posaron sobre el borde. Algo en su interior se contrajo, advirtiéndola, pero la habitación estaba cargada de silencio, a la espera. No quería avergonzarlo. No quería parecer desagradecida. Sus manos temblaban mientras inclinaba la copa. «¡Alto!». La palabra resonó como un trueno. La mano de Morfeo se extendió rápidamente y le agarró la muñeca antes de que el vino tocara sus labios. La copa se le resbaló de los dedos y se derramó sobre el suelo de mármol como sangre fresca. El hedor lo golpeó de inmediato, amargo y acre bajo la dulzura del vino. Lo sabía. Veneno. Su mirada se posó en Celindra. Su sonrisa se desvaneció bajo la mirada gélida de él. «¿Cómo te atreves?», gruñó, levantándose en toda su estatura, mientras el aire a su alrededor se oscurecía. «En mi salón, en mi mesa». La corte jadeó, retrocediendo mientras su aura retumbaba en la sala. Celindra cayó de rodillas con la voz temblorosa. «Mi rey, no era mi intención guardar silencio». El rugido sacudió las vigas. Sus manos se cerraron en puños. Las garras amenazaban con salir. Todos sus instintos gritaban que le arrancara la garganta allí mismo, donde estaba arrodillada. Pero entonces, la mano temblorosa de Arara le rozó el brazo. «Morpheus», susurró. «Por favor». Su voz era débil, pero lo tranquilizó. La miró, frágil, pálida. Sus ojos ciegos se volvieron hacia él. El miedo en su rostro no era por ella misma, era por él. Y en ese momento, la verdad se grabó en su alma. La amaba. Morpheus levantó a Celindra con una mano, con un agarre férreo alrededor de su garganta.
La corte contuvo la respiración mientras él la levantaba con facilidad, con los dedos de los pies rozando el suelo. Si Lara hubiera tragado una sola gota, gruñó, pintaría estas paredes con tu sangre. Celindra se atragantó, arañándole la muñeca. Ella no es nada. Ella lo es todo, la interrumpió Morpheus con un gruñido mortal. Y si alguno de vosotros la toca, aunque sea con un pensamiento, os arrancaré el corazón. La arrojó ante la corte, y su corona enjollada cayó al suelo con estrépito. Los nobles temblaron, con el horror grabado en sus rostros. Que esta sea la última vez, declaró, con una voz que resonaba como una maldición. Ella está bajo mi protección. Si le hacéis daño, no viviréis para arrepentiros. Nunca había oído tal ira, nunca había sentido tal poder irradiar de otro ser. Pero bajo la furia lo había oído, palabras dirigidas solo a ella. Ella lo es todo. Se le encogió el pecho y las lágrimas le nublaron la vista. Cuando la sala se vació y los susurros se disiparon, volvió la cara hacia donde sentía que él estaba. Su mano buscó a ciegas hasta que los dedos de él atraparon los suyos. Morpheus, susurró, no tenías por qué hacerlo. Siempre lo haré, la interrumpió él con voz ronca. Eres mía, y mataré al mundo antes de perderte. Su corazón se aceleró ante la confesión. Su agarre era feroz, casi desesperado, como si ella fuera el único hilo que le impedía desmoronarse. Y aunque ella no podía verlo, él se inclinó hacia ella, presionando su frente contra la de ella, susurrando las palabras que sellaron su destino. Te amo. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido entrecortado de dos corazones que latían al unísono. El aliento de Ara temblaba contra sus labios. Podía sentir su calor, la tensión que recorría su cuerpo como si estuviera conteniendo una tormenta. Su frente descansaba contra la de ella. Su voz aún resonaba en su mente. Te amo. Las palabras le parecían imposibles, frágiles, peligrosas y, sin embargo, se aferró a ellas como si fueran su sangre vital. Morpheus, susurró ella, con los ojos ciegos brillando. Dilo otra vez. Su pecho se elevó bruscamente. Durante un largo momento no dijo nada, y ella temió haberlo imaginado. Pero entonces su mano se deslizó para acariciar su mandíbula, inclinando su rostro hacia el suyo. Te quiero, dijo, más despacio esta vez, cada sílaba endurecida por la verdad. He luchado contra ello, lo he negado, lo he maldecido. Pero por los dioses, ayúdame, Arara. No puedo respirar sin ti. Sus labios se separaron y antes de que ella pudiera responder, la boca de él reclamó la de ella. No se parecía en nada al beso robado en los jardines. Esto era fuego consumiendo leña seca. Sus labios eran feroces, desesperados, como si pudiera verter en ella todo su tormento, su anhelo, su hambre. Ella jadeó contra él, los dedos enroscándose en su túnica, y él gruñó en su garganta, el sonido vibrando a través de sus huesos. Morfeo. Ella respiró entre besos. Él se apartó, su mano enredándose en su cabello. Dime que pare y lo haré. Su corazón se aceleró. Para. Cuando cada parte de ella gritaba por más. Ella negó con la cabeza. No te atrevas. Su risa fue oscura, suave, desenfrenada. Entonces eres mía, Ara. Esta noche y para siempre. La levantó con facilidad en sus brazos y la llevó por el pasillo. Ella se aferró a él, con la mejilla pegada a su corazón. Los guardias inclinaron la cabeza al pasar, pero ninguno se atrevió a levantar la vista. Cuando entró en su habitación, las puertas se cerraron detrás de ellos con un fuerte golpe, sellándolos en la sombra y el silencio. Las velas parpadeaban, pintando las paredes de piedra de oro fundido. El aire olía a sándalo y humo. Morfeo la acostó suavemente en la cama, con las manos posadas en su cintura como si temiera que ella pudiera desaparecer. Se arrodilló ante ella, con el cabello oscuro cayéndole suelto alrededor de la cara. Elara, susurró. ¿Sabes lo que me has hecho? Sus dedos buscaron, acariciando la línea de su mandíbula, la barba incipiente áspera al tacto. Dímelo, me has deshecho, dijo él simplemente. El rey,
el lobo, la oscuridad que hay en mí, todos se inclinan ante ti. La besó de nuevo, ahora más lentamente, con reverencia. Sus labios se desplazaron de su boca a su mejilla y al hueco de su garganta. Ella jadeó suavemente, enredando sus manos en su cabello y atrayéndolo hacia ella. Cada beso era una promesa, cada caricia una súplica. Sus propias manos se volvieron más atrevidas, recorriendo la fuerza de sus hombros, la línea afilada de su clavícula. Podía sentir su cuerpo temblar bajo su tacto, oír la contención en sus jadeos entrecortados. «Estás temblando», susurró ella. Él soltó una risa áspera. «Porque nunca he deseado a nadie así y temo arruinarte». Sus labios rozaron la oreja de él. «Entonces arruíname». Eso lo quebró. Su boca devoró la de ella de nuevo, su cuerpo la empujó contra las sábanas. Su peso era sólido, protector, pero sus manos eran dolorosamente gentiles mientras la exploraban. El mundo de Ara era solo sensación. El calor de él, el sonido de su voz, murmurando su nombre como una plegaria. La forma en que cada beso le hacía olvidar que alguna vez había vivido en la sombra. Ella le tocó la cara, recorriendo los rasgos angulosos como si quisiera memorizarlo. «Ojalá pudiera verte», susurró. Él se quedó quieto, con el pecho agitado. Luego le tomó la mano y la presionó contra su corazón. «Mírame aquí», murmuró. «Soy tuyo para siempre». Ella sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas y él las besó, con sus labios suaves contra su piel. Las horas que siguieron se difuminaron en fuego y seda, en promesas susurradas y risas robadas. Él le mostró reverencia, como si ella fuera frágil e infinita a la vez. Ella le entregó su confianza, su vulnerabilidad, su cuerpo temblando con una rendición que nunca antes se había atrevido a mostrar. Su vínculo chispeó como un rayo, la atracción entre lobos vibrando en el aire. Y aunque ella era ciega, sentía el resplandor entre ellos, el vínculo entre sus almas que se hacía cada vez más fuerte. En un momento dado, él la atrajo hacia su pecho y le susurró al oído: «Quemaría reinos por ti». Y ella le creyó. Cuando la pasión se calmó, yacían enredados entre las sábanas, con el brazo de él rodeándole la cintura y los dedos de ella dibujando círculos sobre su piel. «Quédate conmigo», susurró ella, medio dormida. «Siempre», prometió él besándole el pelo. Y por primera vez en su vida, Ahara durmió sin miedo. La luz de la mañana se colaba por las cortinas de terciopelo, bañando la habitación con su calidez. Por primera vez en años, Morpheus Draven no se despertó en silencio ni con temor, sino con el ritmo constante de la respiración de Alá a su lado. Ella yacía acurrucada contra su pecho. Su cabello se extendía como seda negra sobre su piel. Su brazo aún rodeaba su cintura, su lobo interior, extrañamente en paz, como si también hubiera encontrado por fin a su pareja. Durante mucho tiempo se limitó a observarla, memorizando cada curva de su rostro, cada suave suspiro. Una parte de él quería mantenerla escondida, cerrar el mundo fuera y fingir que solo existían ellos dos, pero sabía que no podía. El mundo no esperaría, y esa noche él tampoco lo haría. Al caer la tarde, el palacio bullía de vida. La fiesta de la luna, una antigua tradición en honor a la diosa que bendecía a su especie, atraía a lobos de todos los rincones del reino. Las hogueras ardían en los patios. Las linternas se balanceaban como estrellas cautivas. La música resonaba como un trueno en el aire. Ara caminaba junto a Morfeo, su bastón golpeando suavemente contra la piedra, su mano rozando ligeramente su brazo en busca de orientación. Cada paso era una tormenta. Podía oír los susurros que se propagaban entre la multitud. La Omega ciega, el rey maldito, camina con ella. La duda y el desprecio pesaban sobre sus oídos, pero Morfeo nunca vaciló. Su mano descansaba firme en la parte baja de su espalda, sujetándola, protegiéndola. Torrenval, su beta, caminaba a su lado, siempre atento, pero ni siquiera él podía ocultar su inquietud. «Mi rey», murmuró, «si la revelas esta noche, habrá consecuencias.
Los lores no la aceptarán. La voz de Morfeo era baja, inflexible. Deja que se ahoguen en su indignación. La multitud se reunió en el gran patio, donde la luna se alzaba enorme y plateada. La suma sacerdotisa comenzó los ritos, y su voz resonó mientras bendecía el vínculo de la virginidad, los lazos sagrados que unían a los lobos entre sí. Agra estaba junto a Morfeo, con los dedos apretados alrededor de su bastón. Nunca se había sentido tan expuesta, tan pequeña, pero cuando su mano encontró la de ella, su miedo se calmó, sustituido por una calidez que se extendió por su pecho. Entonces, las palabras de la suma sacerdotisa se acallaron. La multitud se calló y todas las miradas se volvieron hacia su rey. Morfeo dio un paso adelante. Su capa negra se agitó con el viento nocturno y su corona dorada brilló a la luz de la luna. Miró a su pueblo con la mandíbula apretada y la mirada de acero. Durante años, dijo, con una voz que rompió el silencio, me habéis temido. Durante años he gobernado maldito, intocable, solo. Creíais que estaba condenado a morir sin reina, a gobernar sin compañera. La multitud se movió inquieta. Y sin embargo, se volvió y con deliberado cuidado se acercó. Ella jadeó suavemente, con las mejillas ardiendo mientras miles de ojos se posaban en ella. Morfeo continuó, con la voz cada vez más grave. La diosa me ha dado lo que ninguno de vosotros creía posible. Una mujer que no ha sido tocada por mi maldición. Una mujer más valiente que ninguna otra que haya conocido. Una mujer que es mía. Antes de que la corte pudiera reaccionar, antes de que los lores pudieran burlarse o protestar, Morfeo tomó el rostro de Delara entre sus manos y la besó. No con delicadeza, ni con cortesía, sino con intensidad. Sus labios se aplastaron contra los de ella, y él la rodeó con sus brazos como si desafiara al mundo a intentar separarlos. Se oyeron exclamaciones. Algunos gritaron indignados, otros con asombro. El corazón de Ara latía con fuerza. Por un momento, se olvidó de los miles de espectadores. Solo existía él. La calidez de su boca, la fuerza de su abrazo, la promesa de que, pasara lo que pasara, ella era suya. Cuando se apartó, el silencio fue absoluto. Entonces, como una tormenta que estalla, estallaron las voces. Indignación, vítores, incredulidad, furia, pero nada de eso importaba. Morfeo levantó su mano en alto, con la mirada recorriendo la multitud con un fuego peligroso. Contemplad a vuestra reina. Esa noche, los susurros sacudieron el reino. Algunos lo llamaron blasfemia, otros lo llamaron milagro. Ara yacía despierta en la cámara del rey, con la mano descansando en el lugar donde él la había besado delante de todos. Se sentía aterrorizada e intocable a la vez. Por primera vez en su vida, pertenecía a alguien, no como una carga, ni como una lástima, sino como una elección. Y fuera, bajo la luna llena, Morfeo estaba de pie en el balcón, con los ojos ardiendo como plata. Sabía que se avecinaba la guerra, pero por primera vez la acogía con agrado, porque ahora tenía algo por lo que valía la pena luchar. El reino no durmió después del festival. Los rumores se extendieron como la pólvora, encendiendo el miedo y la furia en las casas nobles. Para los lobos comunes, era un milagro, la prueba de que la diosa de la luna había bendecido a su rey con una compañera. Para los señores, era una indignación, una omega ciega, su reina, era una mancha en siglos de poder. Entre los que más se enfurecieron estaba el Alfa Theos, de los colmillos de hierro, un señor de la guerra cuya ambición había estado latente durante mucho tiempo bajo su piel de lobo. Para él, la afirmación no solo era una blasfemia, sino también una oportunidad. Al amanecer, Soldán iraní. Sus soldados ya se estaban moviendo. El patio del palacio yacía en silencio bajo la luz gris de la madrugada. Morfeo estaba de pie con Turín, observando las secuelas del festival. Cuando el aire cambió, su lobo se erizó. Entonces llegó el aullido, gutural y grave, una advertencia demasiado tardía. Los guerreros colmillo de hierro inundaron el patio, con sus espadas relucientes y sus lobos atacando a los guardias. El acero chocó contra la piedra,
Se oyeron gritos, y la sangre oscureció los estandartes que aún colgaban de la celebración. La maldición de Morfeo no lo protegería allí. Esta no era una batalla contra su cuerpo, era acero contra acero, lobo contra lobo. Desenvainó su espada, con sus ojos dorados ardiendo. Pero incluso mientras cortaba a sus enemigos, el ataque se hizo más fuerte, más intenso. Estaba en inferioridad numérica. Y entonces Ahara, desde los escalones del palacio, lo oyó todo antes que nadie. El chirrido del acero, el roce de las botas contra la piedra, el silbido de la respiración en las sombras. Su ceguera la convertía en presa a los ojos de muchos, pero en realidad ella veía de otra manera, a través del sonido, del olfato, del instinto. Se movía con rapidez, su bastón golpeando la piedra, guiándola a través del caos. «Morpheus, vete», gritó ella. Él se giró justo cuando la espada de un enemigo le cortaba lo que habría sido su garganta. Su contraataque partió al asesino en dos, con fuego dorado ardiendo en sus venas. Ella volvió a gritar, «¡Detrás de ti!» Y, una vez más, su advertencia le salvó la vida. El Beta Tauren la miró con incredulidad. Esta Omega ciega estaba dirigiendo la supervivencia del rey con nada más que sus sentidos. A través del humo y la furia apareció el propio Alpha Theos, un bruto imponente con pelaje gris acero y ojos como acero frío. Se transformó en plena carga, con su enorme lobo, mostrando los dientes mientras se abalanzaba sobre Morfeo. Morfeo se transformó a su vez, con su lobo, una bestia oscura de la noche, arañando la piedra con sus garras al chocar. El patio temblaba con la fuerza de su batalla. Colmillo contra colmillo, garra contra garra. Pero Theos era astuto mientras luchaban. Sus guerreros buscaban. Ella los oyó mucho antes de que llegaran a ella. Sus pasos eran pesados, sus respiraciones irregulares. Agarró su bastón con el corazón latiendo con fuerza. No podía luchar como ellos, pero podía sobrevivir. Cuando el primero se abalanzó, ella se agachó y le golpeó la espinilla con el bastón. Él rugió, tropezó y la espada de Thorin lo derribó. ¡Ela! La voz de Morfeo irrumpió en el caos, cruda y frenética. «¡Estoy aquí!», gritó ella guiándolo con su voz, atándolo a ella. Ante su llamada, su lobo se llenó de nuevas fuerzas. Se abalanzó sobre Theos, hundiendo profundamente sus colmillos en el hombro de su rival Alfa y desgarrando a Senú. Theos aulló tambaleándose hacia atrás, su orgullo de hierro rompiéndose con su cuerpo. «Sí», rugió Morfeo con el hocico chorreando sangre. Theos escupió sangre. «Ella será tu fin». Pero fue él quien se derrumbó. Sus guerreros se dispersaron. Su derrota fue absoluta. El silencio cayó pesado, solo roto por el crepitar de las antorchas y los gemidos de los heridos. Morpheus se echó hacia atrás, con el pecho agitado y el cuerpo manchado de sangre. Y entonces ella estaba allí, con las manos extendidas, temblando hasta que encontraron su rostro. Él se inclinó hacia sus palmas, cerrando los ojos. «Me has salvado», susurró, con la voz ronca por el asombro. «Me has salvado», respondió ella suavemente. A su alrededor, los cortesanos y guardias que antes habían dudado los miraban en silencio, atónitos. La ceguera de Omega no era una debilidad, era la mayor fortaleza del rey. Morfeo la besó allí, en las ruinas de la batalla, sin importarle quién los observaba. Sus labios se presionaron contra los de ella con ferocidad y desesperación, un voto forjado en fuego y sangre. A partir de ese momento, nadie pudo negarlo. Ara no era solo su compañera, era su destino. El patio aún olía a hierro y humo, pero al caer la noche, el palacio se había calmado. Los heridos descansaban, se lloraba a los muertos y la victoria flotaba en el aire con un sabor agridulce. Sin embargo, en el pecho de Morfeo se desataba otra tormenta, más peligrosa que la guerra. Ara, cada mirada, cada roce de su mano aún lo quemaba por dentro. Cuando ella le había salvado la vida, guiándolo con nada más que su voz y su coraje. Algo dentro de él se había roto. Ya no podía negar lo que la propia diosa había dejado claro. Ella era suya, y esa noche salía la luna llena. La suma sacerdotisa se le acercó mientras el disco plateado ascendía por los cielos.
Sus ojos brillaban con admiración e inquietud. «El vínculo llama a mi rey», dijo en voz baja. «Si no la marcas pronto, el hambre os consumirá a ambos». Morfeo apretó la mandíbula y dirigió la mirada hacia el balcón donde se encontraba Lara. Su cabello brillaba a la luz de la luna, sus ojos ciegos reflejaban un fuego plateado. Parecía de otro mundo, intocable, pero era suya. Aún así, la duda le susurraba. ¿Y si la maldición se vuelve en tu contra? ¿Y si marcarla la mata? ¿Confías en mí?, le preguntó más tarde, cuando estaban solos en los jardines. Ella inclinó la cabeza hacia su voz, sus labios se curvaron con tranquila certeza. Confié en ti cuando el mundo te llamaba monstruo. Confiaré en ti ahora. Se quedaron de pie bajo el vasto cielo, la luna bañándolos con su resplandor, el aire espesándose con poder, la atracción del vínculo tensándose hasta que cada latido del corazón era una agonía. Morfeo le acarició la cara, su pulgar rozando sus labios temblorosos. Una vez que haga esto, no habrá vuelta atrás. Serás mía para siempre. Su respiración tembló. Entonces hazlo. He sido nadie toda mi vida. Déjame ser tuya. Con un gruñido que brotó de lo más profundo de su ser, presionó sus labios contra su cuello, deslizando sus colmillos contra su piel. Su pulso latía acelerado bajo él, salvaje y confiado. Entonces los hundió en ella. Ahora jadeó, agarrándole los hombros con las manos. El dolor la atravesó, agudo como un rayo, y luego se transformó en fuego, un calor que no quemaba su cuerpo, sino su alma. Lo sintió dentro de ella, no solo su tacto, sino su esencia inundando sus venas. Morfeo gimió contra su piel. El sabor de su sangre era embriagador y sagrado. El poder lo invadió, diferente a cualquier muerte, a cualquier batalla. Esto era creación, unión, eternidad. La marca brillaba débilmente donde sus colmillos la habían perforado, y una luz plateada brotaba de la herida. El vínculo se selló con una oleada de energía tan feroz que los dejó a ambos aturdidos. Cuando él se apartó, la sangre manchaba sus labios y el cuello de Alara brillaba con la marca de la pareja, una media luna de fuego plateado, con sus ojos fijos en los de ella. Por primera vez ella lo vio, no con la vista, sino con la conexión pura de almas unidas. Cada uno de sus pensamientos rozaba los de ella. Cada latido de su corazón resonaba en el pecho de ella. «Eres mía», susurró con voz ronca. «Y tú», susurró ella, con lágrimas resbalando por sus mejillas, «eres lo único que veré jamás». Pero incluso mientras la pasión surgía, incluso mientras él la besaba de nuevo con todo el fuego de un hombre hambriento, un temblor lo recorrió, profundo, antiguo, pesado. La maldición se agitó. La marca de la pareja había sacudido sus cimientos, debilitando las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo. Por primera vez sintió que flaqueaban, delgadas como grietas que se extendían por la piedra. La abrazó con más fuerza, enterrando su rostro en su cuello. Algo está cambiando. Y en la distancia, la luz de la diosa de la luna brillaba más intensa, observando. El mundo cambió sobre su eje. El fin de la maldición había comenzado. La luna aún no se había puesto cuando Morfeo llevó a Ara de vuelta a su habitación. Sus manos la agarraban como si ella fuera la única cuerda que lo mantenía con vida. La marca de pareja latía entre ellos. Un dolor que se extendía por la sangre y los huesos. Una necesidad que no podía ignorarse. Cada paso era fuego. Cada respiración era hambre. Cuando la acostó en la cama, el brillo plateado del vínculo aún resplandecía débilmente en su piel. Su lobo arañaba en su interior, gruñendo, no por la batalla, sino por ella, siempre por ella. «Ar», dijo con voz ronca y áspera. «Dime que pare y lo haré». Di la palabra. Sus ojos ciegos se alzaron hacia él, brillando con lágrimas y luz de luna. ¿Por qué iba a detener lo único que alguna vez he sentido como mío? Ese fue el fin de su moderación. Sus labios se encontraron, desesperados y apasionados. El vínculo los atrajo más profundamente hasta que no hubo principio ni fin, solo ellos. Sus manos recorrieron su cuerpo, reverentes pero febriles.
trazando cada curva como para grabarla en su memoria. Ella respondió con toques temblorosos, sus dedos trazando las líneas duras de su mandíbula, las cicatrices de su pecho, los rasgos afilados de su rostro. Su mundo siempre había sido oscuridad, pero a través del vínculo ella lo vio. Su hambre, su devoción, su miedo a perderla, todo quedó al descubierto. Y él la vio a ella a su vez. Su soledad, su anhelo, el frágil coraje que llevaba consigo como una espada. Arderon juntos hasta que la noche dio paso al amanecer. Y cuando salió el sol, seguían ardiendo. Cada momento robado se convirtió en fuego. Cada roce de piel, cada palabra susurrada. El vínculo de pareja era implacable, acercándolos más con cada latido. Pero el mundo no se detuvo por su pasión. Más allá de las paredes de su cámara, el reino hervía. El consejo se reunió en secreto, con voces agudas y venenosas. El gruñido de Lord Varric resonó por los pasillos. Una omega ciega no puede ser nuestra reina. Nos destruirá a todos. Celindra Mora, con su orgullo aún herido por la furia de Morfeo ante el envenenamiento, escupió veneno. La marca los une. Si el rey es ciego a la razón, entonces tal vez la propia Omega deba desaparecer. Las conspiraciones se urdían en las sombras, incluso cuando el amor ardía a la luz. Una tarde, bajo las fuentes plateadas del jardín interior, Ara se recostó contra el pecho de Morfeo, acariciando con los dedos la marca de su pareja en el cuello. ¿Te arrepientes?, le preguntó en voz baja, ¿de unirte a mí, a alguien roto? Él la abrazó con más fuerza, le levantó la cara y la besó hasta dejarla sin aliento, hasta que sus dudas se disiparon. Escucha bien, le susurró contra los labios. No me arrepiento de nada, salvo de los años que viví sin ti. No estás rota. Eres lo único que me ha completado. Ella contuvo el aliento y las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Entonces, abrázame como si nunca fueras a soltarme. Y él lo hizo. Esa noche, su pasión ardió más que nunca. Cada beso era un voto, cada caricia una plegaria. Pero mientras se rendían al vínculo una y otra vez, el peligro acechaba en sus fronteras. Alfa Theos curaba sus heridas, jurando venganza. El consejo afilaba sus dagas, tanto políticas como literales. Y en lo más profundo, la maldición se agitaba con más fuerza, como si no estuviera dispuesta a soltar su presa sin una última lucha despiadada. Pero por ahora, por esa noche, dejaron que el mundo ardiera fuera de su puerta, porque nada podía romper el fuego que los unía. La mañana siguiente brilló más que ninguna otra. Ara se despertó con el brazo de Morfeo pesadamente sobre su cintura, su aliento constante contra su cabello. Nunca se había sentido tan reclamada, tan deseada, tan viva, pero la paz era frágil. A media mañana llegó la convocatoria. Torren llamó con fuerza a las puertas de la cámara. «Mi rey», dijo con voz tensa, «el consejo exige su presencia. No pueden esperar más». El gruñido de Morfeo retumbó en la habitación. «¿Exigen?» Ear se movió y volvió sus ojos ciegos hacia él. «¿Qué quieren?» Él le dio un beso en la sien. «Para poner a prueba mi paciencia, quédate aquí». Pero ella negó con la cabeza y buscó su mano. «No, si se trata de mí, no me esconderé». La gran sala del consejo resoplaba con su piedra pulida y su antiguo poder. Los lores y los ancianos se sentaban en sus asientos en forma de media luna, sus sedas susurrando mientras se inclinaban hacia adelante como buitres. En el centro, Lord Vic, un hombre de cabello plateado y ojos venenosos, se levantó con una sonrisa burlona. «Mi rey», comenzó, con la voz resonando en el espacio abovedado. «Tu declaración pública ha sumido a este reino en el caos. Nunca antes un Omega, y mucho menos uno ciego, había sido elevado a reina». Los murmullos se extendieron por la sala. La mirada de Bareric se deslizó hacia Ara, que estaba de pie junto a Morfeo, con su bastón firme en la mano. «Si realmente es tu compañera desvanecida, entonces deja que lo demuestre o descártala antes de que arrastre este trono a la ruina». El lobo de Morfeo se agitó, y sus ojos dorados brillaron. «¿Te atreves?» Pero los dedos de Ara le rozaron el brazo, deteniéndolo.
Levantó la barbilla, aunque su mirada ciega se fijó en la nada. ¿Y cómo?, preguntó, con voz firme a pesar del temblor de su pecho. ¿Quieres que demuestre la voluntad de la diosa? Una fina sonrisa se dibujó en los labios de Beric durante el ritual de la verdad, el ritual del vínculo. Si estás desvanecida, revelará tu fuerza. Si no, perecerás. Los jadeos rompieron el aire. Incluso Torren se tensó, llevando la mano a la empuñadura de su espada. Morfeo mostró los dientes. Apostaría su vida por tu política. La sonrisa de Beric se amplió. Protegería nuestro reino del fraude. El rugido de Morfeo sacudió la sala. Fraude. La propia diosa me liberó de mi maldición en el momento en que me tocó. Ella me salvó en la batalla cuando todos vosotros os acobardasteis detrás de las murallas. Ella lleva la marca de mis colmillos en su cuello. Y aún así dudáis. Recorrió con la mirada al consejo, con una voz cortante como una espada. Escuchad bien, si exigís su juicio, sabed esto. Si ella cae, reduciré este reino a cenizas. Y si ella resiste, os arrodillaréis ante vuestra reina. La sala tembló con la fuerza de su juramento. La sala quedó en silencio hasta que ella dio un paso adelante. Su bastón golpeó una vez contra el suelo de mármol. Acepto. Morfeo se volvió hacia ella bruscamente, con furia descarnada. No, no dejaré que te pongan en peligro. Ella se acercó a él, deslizando la mano por su pecho, hasta posarla sobre su corazón. Una vez me preguntaste si confiaba en ti. Lo hacía. Ahora tú debes confiar en mí. Si eso es lo que exigen, no me acobardaré. Soy tu compañera, Morfeo. Deja que la diosa lo demuestre. Sus palabras acallaron incluso las burlas de los lores. Morfeo cerró los ojos, dividido entre la rabia y el asombro. Luego, lentamente, inclinó la cabeza y apoyó la frente contra la de ella. Que así sea. Afrontaremos esta prueba juntos. El consejo votó, el ritual se decretó. En 3 noches, el Ara se situaría bajo la luna y su vínculo con el rey sería puesto a prueba por un poder ancestral. Si fallaba, su vida terminaría en llamas. Si triunfaba, el trono sería suyo por derecho divino. Al salir de la sala, la mano de Morfeo apretó la de ella con una fuerza que le dejó moratones. «Creen que esto nos separará», gruñó. Los labios de Ara se curvaron levemente, su voz firme a pesar del miedo que se arremolinaba en su pecho. «Entonces demostrémosles lo indestructibles que somos». La sala del consejo se había vaciado hacía horas, pero la tormenta persistía. Morfeo se encontraba ante las imponentes ventanas de su sala de guerra, con las manos agarradas al pasamanos de hierro con tanta fuerza que el acero crujía bajo su peso. La arrogancia, gruñó, su reflejo le devolvió la mirada en el cristal, con los ojos dorados ardiendo de furia. Hablan de juicios, de diosas, de tradiciones, como si sus leyes fueran más importantes que mi voluntad, como si tuvieran derecho a reclamarte. Detrás de él, el bastón de Yara golpeaba suavemente el suelo de mármol. Se acercó, con sus ojos ciegos suaves, su presencia firme como una roca. «Morpheus», susurró, «mírame». Él se volvió y su aspecto lo desarmó, con su cabello oscuro suelto sobre los hombros y los labios entreabiertos con tranquila determinación. Era frágil a los ojos del mundo, pero para él era fuego. «No te tendrán», gruñó, acortando la distancia y acariciándole el rostro con sus manos llenas de cicatrices. «¿Me oyes? No dejaré que te toque ni un solo cabello. Prefiero quemar este trono, quemar este reino, quemarme a mí mismo antes que renunciar a ti». Ella contuvo el aliento y le agarró las muñecas con los dedos. «Lo quemarías todo. Lo haría», juró él, presionando su frente contra la de ella, con la voz quebrada por la cruda verdad. «Porque sin ti, nada de esto importa. La corona, el palacio, el poder, todo es polvo. Tú eres lo único real». Ar inclinó la cabeza, rozándole la mandíbula con los labios mientras susurraba. «Entonces nos mantendremos unidos. Si quieren un juicio, que lo tengan. Si quieren ponernos a prueba, que vean lo indestructibles que somos». Su valentía le impactó más que cualquier espada.
Su pecho ardía de orgullo, de necesidad, de un amor tan violento que amenazaba con destrozarlo. Morpheus la besó con fuerza, con desesperación, con posesividad. Ella jadeó contra él, agarrándose a su túnica como si quisiera anclarse en la tormenta de su pasión. Su beso se hizo más profundo, sus lenguas se entrelazaron y el aire entre ellos crepitó como un rayo. Cuando finalmente se separaron, él le susurró al oído: «Eres mi reina, Ahara, no porque lo decrete el consejo, ni porque lo ordene la luna, sino porque te elijo una y otra vez hasta mi último aliento». Las lágrimas brillaban en sus pestañas. «Y yo te elijo a ti, Morpheus. Aunque el mundo me llame maldita, aunque tenga que caminar entre las llamas, lo haré contigo». Thorin irrumpió en la sala. Entonces, con el rostro endurecido y la mandíbula apretada: «Mi rey Lord Vic está reuniendo apoyos. El consejo está agitando a las manadas en contra de vuestra unión. Los rumores se extienden como la pólvora». Morpheus entrecerró los ojos. «¿Rumores?». Thorin asintió con severidad. «Susurran, ella te ha hechizado, que la maldición ha nublado tu juicio, que su ceguera no es un don, sino un truco, un velo para ocultar lo que realmente es». Ara apretó la mano contra su bastón, apretó la mandíbula, pero no dijo nada. La ira de Morfeo era ardiente. Se atreven a acusarla de brujería cuando ella es la única verdad que he conocido. Que vengan, que se ahoguen en su veneno. Thorin dudó. Si reúnen suficiente apoyo, el trono mismo puede fracturarse. Morpheus se enderezó, deslizó la mano en su voz y se quedó quieto. «Entonces, que así sea. Prefiero gobernar cenizas con ella en mi lado que gobernar un imperio sin ella». Esa noche, en la quietud de sus aposentos, el mundo parecía lejano. Ara se sentó frente al fuego, sus dedos trazando las vetas de su bastón. Morpheus se arrodilló a su lado y tomó sus manos entre las suyas. «No estás sola en esto», le susurró. «Quemaré cada sombra que proyecten. Destruiré cada duda que lancen. Deja que nos vean como la encarnación del desafío». Ara volvió el rostro hacia el calor de las llamas, con voz firme pero suave. «Quieren que tenga miedo, quieren que dude, pero cuando me abrazas, no queda miedo, solo la verdad». Él la atrajo hacia sus brazos, hundiendo el rostro en su cuello, respirándola como si fuera la salvación. Entonces, que esa verdad los condene a todos. Juntos yacían ante el fuego, envueltos el uno en el otro, con su amor ardiendo más brillante que cualquier corona, cualquier trono, cualquier prueba. El mundo estaba en su contra, pero juntos eran intocables. La luna colgaba pesada en el cielo nocturno, hinchada y luminosa, su pálido resplandor inundando la cámara sagrada. Las paredes estaban cubiertas de runas plateadas talladas profundamente en la piedra obsidiana, que latían débilmente con un poder antiguo. El aire mismo temblaba con un zumbido bajo, como si la diosa se hubiera acercado para observar. Ara estaba en el centro del círculo, con su bastón olvidado en el suelo. Muriel, la sacerdotisa de la luna, trazaba intrincados símbolos en los brazos desnudos de Ahara con ceniza brillante, cada marca ardiendo como una marca. Morpheus estaba frente a ella, con el pecho desnudo, el cuerpo rígido por la tensión, los ojos dorados fijos en los pálidos y ciegos de ella. El ritual de la verdad comienza. La voz de Muriel resonó, aguda y fría, como el eco de una espada golpeando la piedra. «Si sois verdaderos compañeros, el vínculo brillará más que la maldición. Si no es así», sus palabras se desvanecieron en el silencio, dejando sin decir el peso de la muerte. Miel levantó las manos. El poder surgió como un viento tormentoso, arremolinándose en la cámara, azotando el cabello de Miel alrededor de su rostro. Ella se tambaleó, pero se estabilizó, extendiendo instintivamente la mano hacia donde estaba Morfeo. Él tomó su mano. En el momento en que sus palmas se tocaron, las runas a lo largo de las paredes se encendieron con un blanco intenso. Se escucharon exclamaciones entre el consejo reunido en las sombras. Por el juicio de la luna, Muriel fue declarada culpable. «Muéstranos la verdad». La agonía atravesó primero a Morfeo, su cuerpo se arqueó, sus ojos dorados se encendieron antes de que la sangre brotara de su nariz. Rugió, cayendo de rodillas con la mano temblorosa.
No, gritó ella, cayendo con él, con los brazos alrededor de sus hombros. No me sueltes, Morfeo. Aguanta. El poder también la azotó a ella, abrazándole los nervios, quemándole las venas como fuego. Pero en lugar de retroceder, se apretó más contra él, acunando su rostro entre sus palmas. La voz de Muriel atravesó la tormenta. Si esto es falso, el vínculo lo matará. Si es verdadero, entonces vivirá. Se atragantó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y no lo dejaré ir. Morfeo jadeó, su cuerpo convulsionando mientras la maldición luchaba por liberarse. Sus manos arañaban la piedra, las venas oscureciéndose bajo su piel. Ara, dijo con voz ronca, vete, sálvate, nunca. Su voz sonó feroz, una espada más afilada que los conjuros de la sacerdotisa. Presionó su frente contra la de él, sus ojos ciegos derramando lágrimas plateadas que goteaban sobre su piel, brillando débilmente a la luz de la luna. Si caes, yo caigo contigo, somos uno. Sus palabras sacudieron la sala. Las llamas de los braseros se inclinaron hacia ellos. Las runas se agrietaron con una luz cegadora. Se hizo un silencio terrible y vasto, antes de que una cegadora oleada de fuego plateado estallara, envolviéndolos a ambos. Los gritos y exclamaciones llenaron la sala, mientras incluso el consejo se protegía los ojos. Morfeo se quedó flácido, su cuerpo se derrumbó completamente en los brazos de Ara. Ella lo abrazó contra su pecho, meciéndolo, sollozando, suplicando a la diosa, por favor, si hay justicia en ti, no te lo lleves. Llévame a mí, no a él. Él es mi compañero, mi corazón, mi alma. No puedo respirar sin él. Durante un interminable instante, no hubo respuesta. Solo sus gritos resonaban en la sala. Entonces, su pecho se estremeció. Un jadeo entrecortado salió de él. Su mano se levantó temblorosa y se cerró débilmente alrededor de la muñeca de ella. Ira. Su voz era débil, pero viva. Las venas negras de la maldición se retiraron de su piel, desvaneciéndose como si las tragara la propia luz de la luna. Cuando sus ojos dorados se abrieron de nuevo, brillaban más que nunca, intactos, sin romper. El bastón de Muriel cayó al suelo con estrépito. Su rostro, normalmente indescifrable, se estremeció con asombro. La diosa ha respondido. La maldición se ha doblegado. El vínculo es real. Suspiros, murmullos e incluso gritos se escaparon del consejo que observaba. Algunos se arrodillaron en señal de reverencia, otros palidecieron de miedo. Ara se aferró a él, enterrando su rostro contra su cuello, mientras él la rodeaba débilmente con sus brazos. «Has vuelto», susurró ella. «Siempre volvería a ti», susurró él. Su voz se quebró, pero era firme. Y aunque la sala aún brillaba con los restos del fuego divino, en ese momento solo existían ellos dos. Dos almas unidas más allá de la maldición, más allá de la ley, más allá de la muerte misma. La sala aún temblaba por el ritual. El humo se arremolinaba desde los braseros. Las brasas plateadas se arremolinaban en el aire como si la propia luna respirara dentro de las paredes. Agra acunaba a Morfeo en su regazo. Sus lágrimas corrían por el rostro de él, mezclándose con la sangre que había goteado de sus labios. Ella lo mecía suavemente, susurrando, cantando su nombre como una plegaria. Morpheus, mi rey, mi amor, quédate conmigo, eres mío, perteneces aquí, conmigo. El consejo permaneció paralizado en un silencio atónito. Muriel, la sacerdotisa, se quedó rígida, con las manos agarrando su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces el aire cambió, frío al principio, como un viento nocturno que soplaba a través de la cámara, y luego cálido, increíblemente cálido. Un resplandor plateado se derramó desde la alta cúpula, inundando el suelo y rodeando a Ara y Morfeo en un radiante charco de luz de luna. Ara se tensó cuando la luz tocó su piel, pero no lo soltó. Si esto era la muerte, la afrontaría abrazándolo. Una voz suave, vasta, omnipresente, resonó en la sala. Hija de la sombra, hija de la maldición,
Desafiaste al destino, elegiste el amor. Ara jadeó, con los ojos ciegos muy abiertos. Diosa de la luna. El resplandor plateado se intensificó, hilos de luz envolviéndola a ella y a Morfeo, uniéndolos como fuego tejido. Morfeo gimió débilmente, su cuerpo se sacudió. Las venas negras de su maldición se extendieron por su pecho por última vez. Entonces, la luz los golpeó, quemándolos. Gritaron mientras se disolvían, no por el dolor, sino por el alivio, hasta que no quedó nada. Su cuerpo se quedó inmóvil durante un instante. Ella temió que fuera la quietud de la muerte. Entonces, él inhaló profundamente, con una respiración completa e ininterrumpida. Sus ojos dorados se abrieron, claros y brillantes, sin oscuridad que los nublara. La maldición había desaparecido. Se oyeron gritos y exclamaciones entre las sombras del consejo. Algunos cayeron de rodillas, otros retrocedieron aterrorizados, pero no oyeron nada, no vieron nada más que a él. Se incorporó con los brazos temblorosos y la miró como si la viera por primera vez. «Ira», dijo con voz quebrada mientras le acariciaba el rostro con las manos. «El dolor ha desaparecido. Todo». Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Eres libre». Él se rió sin aliento, destrozado, y luego la besó. No fue el beso desesperado de un hombre temeroso de perderla, sino el beso ardiente y feroz de un hombre renacido. Sus labios aplastaron los de ella y ella se aferró a él, saboreando la sal, el fuego y la salvación. A su alrededor, la luz plateada pulsó por última vez, luego se elevó y se desvaneció en los cielos como un suspiro. Miel bajó su bastón, con la voz temblorosa por primera vez. El rey intocable ya no es intocable. La luna le ha dado su bendición. Lord Vic, pálido de furia, escupió. Esto es una blasfemia, un truco de brujería. Pero incluso mientras hablaba, el suelo bajo sus pies se agrietó, una luz plateada brotó entre las piedras y le quemó la lengua hasta silenciarlo. Su rostro palideció. Retrocedió tambaleándose. Nadie se atrevió a hacerse eco de su desafío. En su lugar, Torren dio un paso adelante y se inclinó profundamente ante el rey y su compañera. Mi alfa, mi luna, la Pax no tendrá más remedio que aceptar este milagro. Morfeo los ignoró a todos. Apoyó la frente en el susurro de Arara. Fuiste tú lo rompiste, tu amor, tu devoción, me devolviste la vida. Sus labios temblaron en una sonrisa. Entonces no la desperdicies. Morfeo Draven, vívela conmigo. Se levantaron cogidos de la mano. El consejo se inclinó, algunos de buena gana, otros por miedo, pero ninguno podía negar lo que habían visto. El rey que no podía ser tocado había sido liberado por el amor de la Omega ciega, a la que habían ridiculizado y despreciado. El mundo fuera de la cámara sagrada pronto lo sabría. Los susurros se convertirían en gritos, los gritos se convertirían en canciones y las canciones se convertirían en leyenda. Pero para Morpheus y Ara era más sencillo que eso. Él la besó de nuevo, esta vez con ternura, con reverencia, como si le diera las gracias a su alma. Por primera vez en su vida, el rey era libre, y por primera vez en la de ella, la Omega ciega era vista. Juntos brillaban más que la luna. La cámara sagrada se había vaciado, dejando solo silencio a su paso. Las antorchas ardían lentamente a lo largo de los pasillos del palacio, con llamas suaves, doradas, casi reverentes, como si todo el castillo comprendiera lo que acababa de cambiar. Morfeo no soltó la mano de Arara mientras la guiaba por los sinuosos pasillos. Su agarre era firme, pero no posesivo, protector, estable, ardiente con el peso de 1000 promesas no dichas. Sus pasos solo vacilaron una vez, cuando los ecos de los murmullos del consejo los siguieron. Pero él se volvió al instante y le acarició la mejilla. «No importan», murmuró, pasando el pulgar por su piel. «Solo esto, solo nosotros». Y por primera vez, ella lo creyó. Cuando las pesadas puertas de sus aposentos privados se cerraron tras ellos, el aire cambió. Desapareció la tensión de las salas del consejo, el frío juicio de las miradas observadoras. Aquí solo había el crepitar de la luz del fuego y el ritmo tranquilo de su respiración.
Ahara se acercó a él, con los dedos temblorosos al rozar su pecho. Estaba cálido, vivo, completamente vivo, sin maldición, sin oscuridad temblorosa bajo su piel. Solo calor, constante y real. Morfeo le cogió la mano y le presionó la palma contra su corazón. ¿Sientes eso? Su voz era baja, áspera por el deseo. Cada latido es tuyo. Ella entreabrió los labios. Y el mío siempre ha sido tuyo. Él se inclinó y la besó, al principio lentamente, con reverencia, como si temiera que ella desapareciera si la presionaba demasiado. Pero cuando ella suspiró contra su boca, inclinando la cara para profundizar el beso, algo dentro de él se rompió. Años de moderación, años de soledad, años de doloroso hambre insatisfecha. La besó como un hombre hambriento. Sus manos se enredaron en su cabello. Su boca devoró la de ella con un fuego desenfrenado. Ella se aferró a él, acercándolo más, cerrando los ojos ciegos, confiando en él, rindiéndose a él por completo. Tropezaron hacia la cama, sus besos frenéticos, los dientes rozándose, los labios magullados. Su capa cayó, su vestido se aflojó bajo sus dedos temblorosos. Cada barrera que se deslizaba era una victoria, una promesa de que nada se interpondría entre ellos de nuevo. Cuando por fin yacían juntos, piel contra piel, Ahara lo alcanzó con manos temblorosas, trazando las cicatrices a lo largo de su pecho. Él se estremeció, su cuerpo tenso como un arco, pero su toque lo calmó en lugar de quemarlo. «Estás temblando», susurró ella. «Porque tú me desarma», confesó él, presionando sus labios contra su cuello. «Porque he soñado con esto y nunca pensé que viviría para verlo». Su mano se deslizó hasta su mandíbula, guiando su rostro hacia el de ella. «Entonces no sueñes más. Vívelo conmigo». Y cuando él se hundió en ella, no fue solo carne. Fue fuego. Fue la ruptura de cadenas. Fue la respuesta a cada oración solitaria susurrada a una luna despiadada. Ella jadeó, arqueándose, clavándole los dedos en la espalda. Él la abrazó con fuerza, con la frente apoyada en la de ella, con la respiración entrecortada mientras se movía con ella, dentro de ella, convirtiéndose en uno de una forma que ninguna maldición podría negar jamás. Su ritmo era desesperado y tierno a la vez. Cada movimiento era un voto, cada beso una promesa. Él susurraba su nombre como una letanía y ella gritaba el suyo como una canción. El mundo exterior dejó de existir. No había consejos, ni tronos, ni enemigos, solo calor y devoción y los latidos salvajes de sus corazones, que latían al unísono. Cuando finalmente el clímax los atravesó, fue devastador, una explosión de fuego y luz que los dejó aferrados el uno al otro, sin aliento, temblando, completamente destrozados. Yacían enredados entre las sábanas, la luz del fuego pintando sus pieles de oro. Morfeo rozó sus labios contra la sien de ella, susurrando con voz ronca: «Eres mi salvación, mi reina, mi todo». Ella sonrió levemente, sus ojos ciegos húmedos por lágrimas que no eran de tristeza, sino de alegría. «Y tú eres lo primero que he visto de verdad». La atrajo hacia él, hundiendo el rostro en su cabello, abrazándola como si el mundo mismo fuera a intentar separarlos. Pero no podía. Ya no. Porque en aquella cámara unida por el corazón y la carne, pertenecían por completo y eternamente el uno al otro. Las campanas de Dravenhold hicieron oír sus profundas voces de hierro a través de montañas y valles, convocando a todas las manadas para que fueran testigos de la historia. En el gran salón se reunieron cientos de personas, nobles con ropas adornadas con joyas, guerreros con armaduras relucientes, emisarios de manadas rivales con mandíbulas apretadas y ojos vigilantes. El suelo de mármol brillaba como el hielo bajo la luz de las antorchas, mientras que arriba, la cúpula de vidrieras captaba el sol, esparciendo un fuego arcoíris por toda la sala. En el centro de todo ello se encontraba Morpheus Draven, el rey Alfa, alto e inflexible, con túnicas de obsidiana adornadas con hilos de plata. Sus ojos dorados recorrieron la asamblea con el peso del mando, desafiando a cualquiera a desobedecerle.
pero era la mujer a su lado la que atraía todas las miradas. Ara, la omega ciega, ya no era una paria. Su cabello azabache caía suelto, sus ojos blancos al descubierto, brillando suavemente como si los tocara la luna. Llevaba un vestido de seda color medianoche bordado con constelaciones en hilo de plata, estrellas que brillaban cuando se movía. No se apoyaba en su bastón. El brazo de Morfeo la guiaba hacia adelante, y en su presencia, ella caminaba como si no necesitara nada más que a él. Los susurros se propagaron como ondas por la sala. La compañera del rey maldito, la omega ciega, el milagro. Algunos hablaban con admiración, otros con desprecio, pero todas las miradas estaban puestas en ella. El trono de Dravenhold se alzaba imponente, tallado en obsidiana y hueso, cubierto con estandartes de lobos. Ante él, sobre un cojín de terciopelo negro, descansaba la corona de luna, de plata delgada, forjada con piedra lunar y pequeños zafiros que brillaban como lágrimas congeladas. Morfeo la levantó y la sostuvo en alto. Su voz era grave y resonante, y llenaba cada rincón del salón ante todos vosotros. No la nombro Omega, ni paria, ni carga. La nombro mía, mi corazón, mi alma, mi reina. La sala estalló, algunos en vítores, otros en protestas, pero Morfeo no vaciló. Se volvió hacia Ara, con las manos firmes, y le colocó la corona sobre su cabello oscuro. En el momento en que la diadema de plata tocó su cabeza, una oleada de luz plateada brotó hacia afuera, inundando la sala y arrollando a la multitud como una marea. La marca de la diosa de la luna brillaba débilmente en la garganta de Alar, donde Morfeo la había reclamado. El milagro era innegable. Los presentes comenzaron a arrodillarse por los bordes. Primero los guerreros, luego los nobles, luego los emisarios que no se atrevieron a desafiar tal señal. La sala se inclinó uno tras otro hasta que cientos se arrodillaron ante ella, pero no todos. Lord Varric permaneció de pie, con el rostro retorcido por la furia. Una chica ciega no puede liderar a los lobos. Esta farsa no puede continuar. Sus palabras se ahogaron cuando el resplandor de la diosa brilló con más intensidad a lo largo de la figura de Aera, silenciándolo. Retrocedió tambaleando, intimidado por un amargo silencio. El brazo de Morfeo se tensó protectora alrededor de su cintura. Su voz era como un trueno. Arrodillaos o seréis aplastados bajo mi lluvia. No habrá una segunda advertencia. Por fin Varric cayó de rodillas, aunque la rabia ardía en sus ojos. Ara volvió la cara hacia el sonido de la multitud y por primera vez no se encogió ante sus escaleras. Levantó la barbilla y habló con voz suave, pero resonante como una campana. Una vez fui despreciada, rechazada, me dijeron que no era nada, pero el destino me vio, el amor me salvó, y ahora veré por todos vosotros con los ojos del corazón, no con los ojos del juicio. No os defraudaré. El salón estalló, no con susurros, sino con una ovación atronadora. Morfeo la miró entonces, con el rostro desprotegido, el orgullo ardiendo en sus ojos dorados. Se inclinó, presionando sus labios contra los nudillos de ella, y el salón volvió a quedar en silencio. Extraño. Mi luna, murmuró, con la voz quebrada. Mi reina, sonrió débilmente, levantando su mirada ciega hacia él. Y para siempre, mi rey. Juntos permanecieron coronados y radiantes. El rey maldito que había encontrado la salvación y la omega ciega que se había convertido en su luz. El mundo se había inclinado. El trono era suyo. Los años que siguieron a la coronación de la reina Luna se desplegaron como hilos dorados en el tapiz de Dravenhold. Donde antes las sombras se aferraban al trono, ahora brillaba la luz. Las manadas, antes divididas, se unieron bajo el reinado del rey intocable, que ya no era intocable, y la ciega luna, que veía más allá que cualquier otra. El reino prosperó. Los lobos que antes se burlaban de Lara, ahora pronunciaban su nombre con reverencia. Su consejo calmaba las disputas donde antes se cruzaban las espadas. Los granjeros susurraban oraciones de agradecimiento cuando su toque bendecía sus campos. Los guerreros se inclinaban no solo ante su rey, sino también ante su reina, cuya fuerza le había salvado la vida cuando el destino mismo intentaba acabar con él. Pero no fueron las victorias y el consejo,
ni la paz entre las manadas lo que demostró su mayor triunfo. Fue su amor. Bajo la vasta cúpula de los jardines del palacio, los lirios nocturnos se mecían bajo la luz plateada. Sus pétalos solo se abrían bajo la luna, con una fragancia suave y embriagadora. Era aquí, lejos de las interminables obligaciones del gobierno, donde Ara y Morfeo siempre se encontraban. Esta noche no fue diferente. Ara estaba sentada entre las flores, acariciando con las manos los pétalos aterciopelados. Allí no llevaba corona, solo un sencillo vestido de seda pálida. El aire fresco de la noche traía el susurro de los lobos que corrían más allá de los muros del palacio, libres bajo su lluvia. Giró la cabeza al oír sus pasos. No necesitaba ver para reconocerlo. Morfeo. Su voz era suave y una sonrisa se dibujó en sus labios. Él se acercó a ella, alto y moreno, con las canas de las sienes brillando débilmente ahora con el paso de los años. Sin embargo, su presencia no se había atenuado. En todo caso, el tiempo lo había agudizado, había profundizado la gravedad de su poder. Se agachó a su lado, acariciándole la mandíbula con los dedos antes de posarlos en su garganta, donde su marca aún ardía débilmente. «Sabías que vendría», murmuró divertido. «Siempre lo sé», bromeó ella, inclinando la cabeza hacia él, mientras él le acariciaba la cara con la mano y le pasaba el pulgar por la mejilla, como si no pudiera creer que ella fuera real. «Incluso ahora, te miro y sé que el destino no fue cruel conmigo, fue misericordioso, me dio a ti». Agra se acercó a él, buscó su mano con los dedos y entrelazó los suyos con los de él. Le presionó la palma contra su corazón. «Y tú me diste todo lo que me dijeron que nunca tendría», susurró ella. «Un lugar, una voz, un amor que arde incluso en la oscuridad». Se le encogió el pecho, y por un momento, el rey Alfa, el conquistador, el intocable, el hombre que se había enfrentado a maldiciones y guerras, se derrumbó. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente contra la de ella, con la respiración entrecortada, como si sus palabras le hubieran atravesado más profundamente que cualquier espada. «Sin ti», dijo con voz ronca, «no era más que una sombra maldita. Contigo soy completo». La luna subió más alto, derramando su plata sobre sus cuerpos unidos. Entonces la besó, lento y reverentemente. Ya no era el fuego desesperado de su primer contacto robado, sino la llama constante de un amor que nunca se extinguiría. El vínculo entre ellos vibraba. No era solo la marca de los compañeros, ni el voto de la corona y el trono, sino algo más grande, un hilo eterno tejido por la propia diosa. Cuando sus labios se separaron, Ahara se apoyó contra él, con la cabeza descansando sobre su corazón. «¿Oyes eso?», susurró. «¿Los lobos?», preguntó él. Ella negó con la cabeza, sus ojos ciegos brillando débilmente a la luz de la luna. «No, nosotros. El mundo olvidará las batallas, olvidará los consejos y las coronas. Pero esto, nuestro amor, nunca se olvidará. Está escrito en los huesos de la tierra». Morfeo la abrazó con más fuerza, levantando la mirada hacia el cielo infinito. «Que así sea. Cuando los reinos caigan y las estrellas se apaguen, que digan, el rey intocable amó y su reina fue su salvación». Las liejas se mecían, la luz de la luna las bañaba y el palacio se alzaba detrás, vivo con los aullidos de los lobos que corrían libres. Pero aquí, en la quietud, solo había dos almas, antes malditas, antes despreciadas, ahora eternas, unidas por el corazón, por la carne, por el destino. Y nada, ni el tiempo, ni la muerte, ni la crueldad de los dioses rompería jamás el vínculo que habían forjado. Juntos eran eternos. El rey y su reina, la maldición rota, el amor inquebrantable, el vínculo eterno. Los años pasaban como estaciones doradas. Cada uno de ellos profundizaba el vínculo entre Morpheus Draven, antes maldito e intocable, y Alar Vera, la Omega ciega, que se había convertido en su reina. Su reinado era mencionado con reverencia en todo el reino, una era de paz, prosperidad y amor. Pero el verdadero milagro aún estaba por llegar. El palacio estaba iluminado con linternas mientras los aullidos de los lobos resonaban en los pasillos.
La reina estaba de parto. Los curanderos acudieron rápidamente con hierbas y cuencos humeantes, con las manos temblorosas por la urgencia y el asombro. Morpheus estaba de pie al pie de la cama, con el pecho agitado y las poderosas manos tan apretadas que los nudillos se le ponían blancos. Había enfrentado maldiciones, guerras, espadas, pero nada lo hacía sentir tan impotente como escuchar los gritos de ella. Sus dedos lo buscaban a ciegas entre las sábanas y en un instante él estaba allí, arrodillado a su lado, tomándole la mano. Elara le susurró con voz ronca, apartándole el cabello húmedo de la frente. Estoy aquí. No te dejaré, ni siquiera por un instante. Sus labios se curvaron levemente, aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Nunca lo has hecho. La sacerdotisa de la luna Muriel estaba cerca, recitando oraciones a la diosa, con voz firme a pesar del sudor que le bañaba la frente. Este niño está bendecido, recitó, nacido del amor que rompió las maldiciones. Pasaron horas entre fuego y sombras, y luego, al primer canto del alba, la cámara se llenó con el penetrante balido de una nueva vida. La comadrona levantó al niño en el aire, con sus pequeños puños apretados y su llanto feroz y fuerte. Un hijo, anunció, con la voz quebrada. El aire de Dravenhold. Los ojos de Morfeo brillaban húmedos mientras se inclinaba para besar la sien de Alar. Lo has conseguido, susurró. Me lo has dado todo. Pero cuando el bebé fue depositado suavemente sobre su pecho, algo más se agitó. Una calidez, suave y cegadora, invadió su cuerpo. Sus pulmones se paralizaron, su respiración se agitó, sus pupilas se dilataron mientras una luz plateada se derramaba sobre su visión. Morfeo. Su voz se quebró, sus manos agarraron su brazo. Puedo ver. Al principio era borroso, como si estuviera viendo a través del agua. Pero luego la claridad se agudizó. Los rayos de sol atravesaban las ventanas de la cámara. El plateado de las túnicas de la sacerdotisa. El brillo del sudor en la mandíbula de su marido. Y luego, la vista más hermosa de todas. El rostro que solo había conocido por el tacto y la voz durante todos estos años. Morfeo Draven, el rey intocable, desarmado ante ella mientras la miraba con lágrimas ardiendo en sus ojos oscuros. Eres, jadeó bebiéndose cada detalle, eres más hermoso de lo que jamás había soñado. Él le acarició el rostro con las manos, temblando como si el mundo se hubiera desplazado bajo sus pies. Y tú, al verme por primera vez, su voz se quebró. No hay mayor regalo que la diosa pudiera dar. Agra bajó la mirada y sus ojos se posaron en el pequeño niño que tenía contra su pecho. Tenía el pelo oscuro como su padre, la piel suave y los ojos cerrados por el sueño. Puedo verlo, susurró maravillada, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Puedo ver a nuestro hijo. Morfeo se inclinó hacia ella, tocándole la frente con la suya y cubriendo sus manos con la suya. Entonces, que lo sepa todo el reino, dijo con voz ronca. La diosa no solo me ha dado la libertad, sino que te ha devuelto la vista y nos ha dado un futuro. La imagen se extendió por todo el reino como la pólvora. La reina ciega que una vez había caminado en la oscuridad, ahora veía el mundo por primera vez. El día en que dio a luz al aire de Dravenhold se convirtió en leyenda, una historia que se susurraría durante siglos. Ese amor no solo había roto maldiciones, no solo había unido a los lobos, no solo había coronado a una Omega despreciada como reina, sino que había devuelto la vista y encendido un nuevo amanecer para las generaciones venideras. Ara besó la frente de su hijo y luego levantó los ojos hacia su compañero, el hombre al que había amado más allá de la razón, más allá de la vista. Morfeo la besó lenta y reverentemente, como si el mundo mismo hubiera renacido. Y por primera vez lo vio todo. Y allí, en sus corazones salvajes, estaba el fin de su maldición, el comienzo de su eternidad.